Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Qué gozo estar en la casa del Señor adorándolo a Él y exaltando su nombre. Qué gozo es saber que cuando cantamos, entendemos lo que cantamos y que Él ha ganado la victoria por ti. Amén. Que Él ganó en la cruz del Calvario la victoria a tu favor, a favor de tu familia, a favor de tu nación, a favor de su iglesia, a la que Él ama, por la cual se entregó allí en una cruz. Sabes, en este año 2019, año de restauración, hay áreas en las que tú y yo estamos interesados que Dios restaure. Podría ser nuestra familia, podría ser nuestras finanzas, podría ser nuestra salud, podría ser nuestro trabajo, o podría ser nuestra nación, nuestro ministerio. Pero sabes que entre las muchas áreas que Dios quiere restaurar en tu vida, en mi vida, Él de manera particular en su novia, en su esposa, Él quiere restaurar la adoración a Dios. Amén. Quiere restaurar. Hoy quiero compartirte algunos principios para restaurar la adoración a Dios en la primera parte y el próximo domingo. Sabes, Dios nos ha colocado a nuestra iglesia como fundamento de nuestra misión, como el eje que inicia, que arranca nuestra misión: adorar a Jesucristo. Esa es el comienzo de nuestra misión. Es la primera frase de nuestra misión: adorar a Jesucristo. ¿Y por qué empieza nuestra misión con esta frase? Porque ese fue el propósito para el cual tú y yo fuimos creados. Ese es el propósito fundamental por el cual Dios te creó a ti y a mí. Tú dirías, pero ¿acaso Dios no me creó para que yo tuviera casa, carro, beca, tuviera hijos, tuviera una esposa, una novia? No sé. No, el propósito fundamental, el propósito principal por el cual Dios te creó a ti y a mí fue para adorarlo a Él. Amén. Y Dios quiere que restauremos ese propósito fundamental en nuestras vidas. ¿De qué sirve restaurar cualquier otra área de nuestras vidas si finalmente eso no le va a dar la gloria a Dios, si eso no va a agradar a Dios, si eso no significa adoración a nuestro Dios? Yo quiero que recordemos o conozcamos que tanto en su origen lingüístico como en su uso, la palabra adorar a Dios significa dirigirse a Él en reverencia, en respeto, en alabanza, y según el uso cotidiano, en amor extremo. Ahora, restaurar la adoración a Dios requiere tomar decisiones. Por eso hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú quieres adorar a Dios? ¿Quieres conocer algunos de los principios que la Biblia nos enseña para adorar a Dios? Déjame decirte algo. Tu vida y mi vida está formada no de átomos, no de células, no de moléculas. Tu vida y mi vida está formada de decisiones. De decisiones. Tú decides odiar o perdonar. Tú decides desechar o aceptar. Tú decides olvidar o recordar. Tú decides adorar o no adorar a Dios. Es tu decisión. Es mi decisión. Y lo cierto es que ya sea que lo hagamos por amor, que lo hagamos por gratitud, que lo hagamos voluntariamente o que decidamos no hacerlo, la Biblia nos dice que un día tendremos
que adorarlo. Así que lo puedes hacer hoy o lo puedes hacer ese día. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, ¿lo tienes allí? Filipenses capítulo 2. Dice en el versículo 10 y en el versículo 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sigue, por favor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que un día, no importa quién seas tú, no importa tu etnia, tu origen, tu posición, tu característica, tu filosofía, tu pensamiento, tu religión, no importa tu opinión, un día tú tendrás que doblar tus rodillas, ya sea por voluntad propia, y es que bueno que lo hagas por voluntad propia, ya sea por gratitud, ya sea por amor a Dios, o ya sea porque ese día la espada de hierro doblará tus rodillas y caerás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y declararás su nombre y glorificarás su nombre. Amén. Puede sonar un poquito duro. ¿Cómo así, pastor? Usted me está amenazando de que si no lo hago hoy, lo tendré que hacer un día. Sí. Tú decides, tú escoges si lo haces hoy por voluntad propia o lo haces un día a la fuerza. Así que creo que este es un buen momento para que entreguemos estos principios a nuestro Dios y a nuestro Rey y a nuestro Padre. Yo te animo a que inclines tu rostro por un momento y que le entregues esta palabra, este tiempo, tu corazón, como lo has cantado a Dios, tus pensamientos y opiniones, se las entregues a Él y le digas: Padre, te damos gracias y te doy gracias, Señor, por tu palabra, aquella que viene, Señor, con ímpetu, con pasión, con fuego, para quemar lo que no es tuyo en mi vida y para enseñarme, Dios, a adorarte, porque esa es la misión que tú me encomendaste, Señor. Quiero hacerlo, Señor, con la actitud que tú me enseñas el día de hoy. Aprender esos principios y que nadie los pueda arrebatar de mi corazón, Señor. Porque es mejor buscar primeramente tu reino, Señor, que todas las demás cosas serán añadidas. Amén y amén. Ahora, si Dios dice que adorarlo es bueno, y tú tienes esa decisión, yo te invito a que tú hoy, junto conmigo, digas: para restaurar, repítelo conmigo, para restaurar mi adoración a Dios, yo decido buscar y clamar a Jesucristo. Yo decido buscar y clamar a Jesucristo. ¿Sabes? Somos bibliocéntricos y somos cristocéntricos. Es decir, el mensaje que nos inspira, que nos enseña, que nos alienta, está basado en la palabra de Dios y está centrado en Jesucristo. Por eso quiero que me acompañes a una maravillosa historia que nos ilustra algunos de esos principios para restaurar la adoración a Dios. Y quiero que me acompañes en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y abre tu Biblia o enciende tu Biblia. Creo que ahora toca cambiar un poquito el tema. Ya no se puede decir para muchos abre tu Biblia, sino enciende tu Biblia. No tengo nada en contra de la tecnología, pero creo que seré de los que todavía mantendré un libro abierto hasta el final de mis días y mantendré la letra escrita. Lucas capítulo 17, versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. ¿Ya lo tienes? Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos. Le salieron al encuentro. Este pequeño pasaje nos muestra a Jesús pasando entre Samaria y Galilea, en una pequeña aldea. Y de pronto pasó Jesús inadvertido para algunos de los personajes de esa aldea, de los habitantes de esa aldea. Pero no pasó inadvertido para 10 hombres leprosos que lo vieron y que le salieron al encuentro, pero desde lejos, posiblemente por temor a ser apedreados o rechazados por causa de su enfermedad. Y tal como en la historia, Jesús está hoy aquí. Él está presente aquí, pero no está de paso. Él está aquí presente, está llenando su casa. Amén. Su presencia llena su casa. Cuando estamos en la casa de Dios, cuando Jesucristo está presente, tú y yo tenemos dos opciones. Tenemos la opción de ignorarlo. Tenemos la opción de dedicarle nuestra atención al WhatsApp. Cuando enciendes tu Biblia ahora, muchas veces lo primero que sale no es la palabra de Dios, sino es el mensaje de WhatsApp, o al Twitter, o al Facebook, o al Instagram. Si tienes tu celular encendido, te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Y de pronto tienes tu Biblia y ¡ping! Y tu atención se desvía y se centra en otra cosa, estando Jesús presente en su casa. Tienes la opción de mirar y de criticar. O también tienes la opción de decidir estar atento a la voz de Dios para agradarle y para adorarlo a Él. Tú decides. Eres como los 10 que le salieron al encuentro a Jesús. El profeta Jeremías, hablando a nombre de Dios, dice en el capítulo 29 de su libro, en el versículo 12, dice: entonces me invocarán y vendrán a mí, saldrán a mi encuentro y orarán a mí, y yo los oiré, dice el Señor. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón, y seré hallado por ustedes. Eso dice la Escritura. Así que, amado, amada que estás hoy aquí, aprovecha este momento con Dios y acércate con oración, acércate en clamor y adoración a su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que hicieron aquellos hombres, conscientes de dos cosas. Lo hicieron consciente de dos cosas. La primera, que ellos necesitaban sanidad. Yo no sé si tú eres consciente de que necesitas algo en tu vida, pero si eres consciente de que necesitas algo, acércate a Jesucristo hoy. Aprovecha que Él está aquí. Y segundo, ellos eran conscientes de que estaban frente al Maestro, frente a su sanador. Por eso fue que gritaron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron su voz, es decir, clamaron. Si tú has decidido restaurar la adoración a Dios, lo primero que debes hacer es salir al encuentro de Jesús. Una pregunta cabe cuando el pastor afirma esto: ¿cómo salir al encuentro de Jesús? ¿Simplemente viniendo a la iglesia, sabiendo que Jesús está aquí, simplemente oyendo al predicador y no distrayéndome mi atención en el WhatsApp, en el Facebook o mirando al vecino? ¿Será que así salgo al encuentro de Jesús? ¿Sabes? Juan capítulo 5 nos da la respuesta dada por el mismo Señor Jesucristo. Juan capítulo 5 dice en el versículo 39: escudriñen, es decir, lean, estudien, mediten y oren
las Escrituras. Esa es la respuesta. Porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, solamente a través de las Escrituras puedes conocer a Jesús. Puedes amar a Jesús. Puedes tener un encuentro con Jesús solamente a través de las Escrituras. No a través de la televisión. No a través de la predicación que de pronto escuchas un domingo, ocasionalmente, cada 8 días. Sino que puedes conocer a Jesús como tu amigo fiel cada día, cada mañana, escudriñando, leyendo, meditando, orando la palabra de Dios. Nosotros, además de entregar un devocional de lectura diaria, todos los años, entregamos un devocional de lectura diaria. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Puede levantarlo? ¿Alguien lo tiene en su mano? ¿Puede levantarlo? ¿Sí? Este es el devocional que entregamos cada año. ¿Por qué me agrada un devocional de este tipo? Porque no te dice de qué manera, no te da el pensamiento de otro. No te enseña la historia de lo que le pasó a otro, sino de lo que la palabra de Dios misma te dice y te habla a ti. Y además de este devocional que es gratuito, que puedes pasar por la mesa del punto de información y reclamarlo para ti, tenemos una enseñanza sobre cómo orar la palabra. Creo que no tenemos actualmente allí, hermana Michelle, ¿no? Está en proceso de impresión. Ok. Pero el próximo domingo tendremos, tú te acercas allí y también gratuitamente pides que te den cómo se ora la palabra, cómo se estudia, se medita para que te hable a tu corazón y no al corazón de tu suegra. ¿Aló? Esto es lo que nosotros hacemos en nuestros grupos de vida: estudiar, meditar y compartir la palabra de Dios. Cuando termine el servicio, yo te animo a que tú busques y preguntes por un grupo de vida cercano a tu casa. Y entre semana compartas con los hermanos y medites en la Escritura para que te acerques a Jesús. Eso es lo que hacemos en nuestro discipulado relacional. Cuando una persona llega a la iglesia, está recién llegada a la iglesia y aún llevas tiempos pero nunca has estado en un discipulado relacional, inscríbete allí a la entrada en un discipulado relacional y de 10 a 11 de la mañana tendrás la oportunidad de, con un grupo de hermanos en Cristo, conocer más de Jesús a través de la Escritura, aprendiendo de la Escritura y relacionándote con tus hermanos en Cristo. Amén. Para que junto a otros hermanos estudies, leas y vivas en comunión, en oración y en adoración, y así como ellos tengas un encuentro con Jesús y así como ellos seas sanado. Ellos tomaron la decisión de salir al encuentro de Jesús y de clamarle a Él, y tuvieron la bendición de hallarlo. Yo no sé para ti cuál será mayor bendición. Si tener un carro, si tener un colegio, si tener una carrera universitaria, si tener un trabajo, si tener dinero, si tener una novia o tener una esposa o tener un novio o un esposo. No sé cuál consideras que es mayor bendición. Pero la mayor bendición es tener a Dios, tener a Jesús en tu vida presente y en tu corazón. Esa es la mayor bendición. ¿Sabes? Creo que hay más bendiciones en esta historia. Y por eso quiero que hoy lo digas junto conmigo. Ya que lo digas claramente. Dice, para restaurar, dilo conmigo, para restaurar mi adoración a Dios, yo decido creer y obedecer a Jesucristo. En el versículo 14 dice que cuando Jesús los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban al templo,
a presentarse al sacerdote, fueron limpiados, es decir, fueron sanados. ¿Qué hicieron esos hombres? ¿Qué actitud tuvieron los 10 leprosos para que Jesús en su inmensa misericordia los limpiara, los sanara? La historia nos cuenta que lo primero que ellos hicieron fue creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Creer. ¿Sabes cómo se llama creer? Fe. La Biblia nos enseña que la fe, es decir, el creer en Jesucristo, viene por oír la palabra de Dios. Eso es lo que estás haciendo hoy aquí. Eso es lo que no deberías dejar de hacer cada domingo y cada día de tu vida. Oír la palabra de Dios. ¿Sabes cuántas personas estimamos nosotros que aproximadamente vienen a nuestra iglesia? Más de entre 800 y 900 personas. Pero tú un domingo no sobrepasa las 600 personas. ¿Por qué? Porque no escuchan cada vez, cada semana, cada día la voz de Dios. Y se distraen escuchando otras voces. Si cada semana cada creyente viniera a oír la voz de Dios, no cabríamos ni en este ni en ninguno de los templos que tiene nuestra ciudad y nuestros barrios. Hay en nuestro entorno, alrededor nuestro, está saturado por muchos ruidos que no dejan a oír la voz de Dios. Y otras veces somos nosotros mismos los que hacemos oídos sordos a la voz de Dios. El versículo 14 dice: Jesús les dijo: vayan y muéstrense. Vayan y muéstrense. Y hoy Jesús te dice a ti, amado y amada que estás aquí: muestra el poder, ve y muestra la gloria de Dios, ve y muestra tu fe en Cristo, y muéstrale al sacerdote, al pastor, a tu jefe, a tus compañeros, a tus vecinos, a tus familiares, muéstrales que has creído en Jesucristo. Amén. No les muestres, por favor, tus enojos. No les muestres tus críticas. No les muestres tus pesares, tu pesimismo. No les muestres tu incredulidad. No les muestres tus quejas. No les muestres tus chistes, muchas veces malsanos y groseros. Muéstrales la gloria y el poder de Jesucristo. Amén. ¿Sabes? Los 10 leprosos creyeron. Los 10 leprosos creyeron. Y por eso tuvieron la segunda actitud, que desató el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y tú y yo estamos llamados no solamente a creer, sino a tener esa segunda actitud que tuvieron ellos, que desató el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Se llama obediencia. ¿Aló? Obediencia. ¿Sabes? En Lucas capítulo 5 dice que cuando Jesús se acerca a Pedro en la barca, después de haber estado Pedro toda la noche tratando de pescar sin haber tenido éxito, y era ya de madrugada, y ya los peces a esa hora, según el conocimiento de un buen pescador, ya los peces a esa hora no estaban presentes. Pero se acercó a él el carpintero de Nazaret, que no era aparentemente un pescador, y le dijo: tira la red. Y Pedro le contesta: no he pescado nada en toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. A pesar de que la razón lógica profesional de Pedro le decía que no había peces, él obedeció. A pesar de que los 10 leprosos se miraron y se vieron aún con la lepra en su cuerpo, ellos obedecieron. Contra razón obedecieron. Y fueron y caminaron y se dirigieron hacia el sacerdote. De pronto, algunos de los que estaban presentes pudieron pensar: el
el sacerdote los va a rechazar. Porque la ley en el Antiguo Testamento decía que si alguien era sanado de una enfermedad inmunda como la lepra, antes de entrar a la sociedad, antes de integrarse de nuevo a la sociedad, so pena de ser rechazado o apedreado, tenía que ir y presentarse al sacerdote para que el sacerdote declarara públicamente la sanidad de esa persona. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Es que no basta con creer, es necesario obedecer. Algunos dicen, yo creo, pero no obedezco. Algunos dicen, yo creo en Jesucristo, pero no le obedezco a Jesucristo. Por eso es que cuando hacemos el llamado para que una persona comience su vida cristiana, decimos, yo te acepto, Jesús. Yo creo en ti, Jesús, como mi Salvador y como mi Señor. Levanta tu mano y di, Jesucristo, tú eres mi Señor. Por eso te obedezco, Señor. Amén. ¿Aló? Eso hizo Noé cuando construyó el arca, a pesar de la burla de sus vecinos. Eso hizo Moisés cuando ordenó al mar que se abriera. Eso hizo Josué cuando ordenó al ejército que cantara y marchara y diera 7 vueltas alrededor de Jericó para que cayeran los muros. Eso hizo Jesús cuando fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Obediencia quiero más que sacrificios, dice el Señor. Satanás solo huirá de tu vida cuando vea que tú obedeces a Dios. ¿Aló? La ruina huirá cuando tú obedeces los principios de la generosidad y del dar a Dios. La enfermedad huirá cuando obedezcas a Dios y ores por los enfermos. ¿Aló? La incredulidad, amado hermano, es una mancha en la blanca túnica de la fe y solo se limpia con obediencia. ¿Sí sabías eso? La incredulidad es una mancha en la blanca túnica de la fe y solo se limpia con obediencia. Solo con obediencia. ¿Quieres ser restaurado y libre? Cree. Muestra tu fe y obediencia a Jesucristo. Creo sinceramente que esa segunda decisión de los hombres liberó el poder sanador y restaurador de Jesucristo. Yo creo sinceramente eso. Por eso, no sé tú. ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes una necesidad en tu vida? ¿Tienes una necesidad familiar? ¿Hay alguien en tu casa que esté enfermo? De pronto tú estás enfermo o enferma. De pronto has violado los principios financieros de Dios. De pronto algún día le dijiste, Señor, prometo que voy a ofrendar para las misiones, y dejaste de ofrendar para las misiones. De pronto un día le dijiste al Señor, Señor, quiero ser un siervo tuyo y prometo que voy a dar del diezmo de todo lo que gane, y te olvidaste de eso y violaste los principios financieros de Dios. De pronto dijiste, yo creo en ti, y aquella palabra de Marcos al final del Evangelio de Marcos que dice, cree en el Señor Jesucristo e impondrás manos sobre los enfermos y serán sanos, y dejaste de hacerlo y tuviste temor. De pronto violaste el más grande mandamiento que Dios dio, y es que amarás al Señor tu Dios, pero amarás a tu prójimo, y por eso irás y le predicarás de Jesucristo, y has dejado de hacerlo. Y todo eso, la desobediencia, ha traído como consecuencia que el pecado ha traído la muerte emocional, la muerte financiera, la muerte laboral, la muerte ministerial. No sé.
De pronto se han dañado las relaciones en tu casa porque no has aprendido a obedecer la voz de Dios. Porque de pronto cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, tú predicas a los demás diciéndoles: ¡qué rabia tengo! ¿Aló? Y destilas rabia y resentimiento. Y ha dañado eso tus relaciones, no solo con Dios, sino con tu familia y con tus amigos y hermanos. Pero si hay una necesidad profunda en tu casa, profunda en tu vida, profunda en tu familia, si hay una necesidad, ponte de pie por un momento. Si hay una necesidad grande en ti, ponte de pie. Aleluya. ¿Sabes? Yo creo que muchos de los que están aquí necesitan un milagro. Que la mayoría de los que se han puesto de pie, incluyendo a este que está de pie frente a ti, necesita un milagro. Y podría decirte como Jesús: ven al sacerdote. Y tendría que venir toda la iglesia aquí, al frente. Pero el sacerdote de sacerdotes, el sumo sacerdote, aquel que ofreció el sacrificio una sola vez y no necesitó repetirlo en cada año, Él está aquí. Y tú has venido en su búsqueda. Has venido al encuentro de Jesús. Y qué bueno que hoy puedas clamarle a Él. Qué bueno que hoy puedas decirle: creo en ti, Señor. Por eso he venido a tu casa. Qué bueno que puedas decirle: Señor, estoy de pie porque obedezco tu mandato. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Él está aquí presente. Él está aquí presente. El Espíritu Santo que habitó en Jesucristo está aquí presente. Y Él quiere liberar, Él quiere restaurar, Él quiere sanar. Cántale por un momento al Señor y díselo: aquí siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh, sí, Señor. Yo sé que estás aquí. Cántalo, iglesia. Siento tu cara. Decláralo, Él está aquí. Él está en medio tuyo. Te mueves entre el pueblo. Muévete, Jesús. Muévete, Espíritu Santo, en medio nuestro. Trayendo sanidad. Ahora activa tu fe delante de Él. Con mi fe te alabaré. Con mi fe te tocaré. mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Levanta tus manos. Levanta tus manos, hijo, hija de Dios. Levanta tus manos. Él está presente en este lugar. Oye, silla, rabajandarada y rilla, porque tú has venido, Señor, y porque yo he salido a tu encuentro para que tú sanes mi corazón, para que tú sanes mis relaciones, para que tú sanes mi familia, para que tú sanes de toda enfermedad maligna, crónica, terminal, sin importar su nombre. Ahora, Señor, levanta tus manos, hijo, hija de Dios, levanta tus manos.
Oh, Rabajadaray, cree que Él está aquí sanando. Siento tocar. Oh, muévete, 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 amado Jesús, muévete en medio de tu pueblo. Te mueves en Rompe la incredulidad, destruye toda fortaleza, toda oposición, toda mentira y todo engaño, y liberta a tu pueblo de la incredulidad. Y ahora, Yo sé y ahora, que estás aquí. y ahora, Señor, muévete en medio nuestro. Que nuestra fe, Señor, hable a tu corazón y tu misericordia se extienda a nuestras vidas. Te mueves Desata, en Señor, el poder de tu Hijo Jesús a través de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, trayendo sanidad. Y díselo con tu fe, díselo al Señor. Con mi fe tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Oh, aleluya, Señor. Toma cada hogar, toma cada familia y rompe, Señor, toda división que haya en sus casas, en cada hogar, en cada esposo y esposa, en cada hijo, Señor. Restaura las finanzas de tu pueblo. Señor, te pido por la salud de mis hermanos. Ahora haz un milagro sobre el cáncer, haz un milagro sobre la arteriosclerosis, haz un milagro sobre la diabetes, haz un milagro, Señor, sobre la osteoporosis. Haz un milagro, Señor, sobre toda enfermedad del hígado, de los riñones, de los músculos, de la espalda, de los huesos. Sánalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Declárate limpio y sano en esta mañana para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Quiero que te sientes, por favor. Hemos hablado de decisiones. La decisión de salir al encuentro de Jesús y de clamar a Jesús. Y hemos obedecido, gloria a Dios por eso. Hemos hablado de la decisión de creer en Jesucristo y de obedecer a Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Y tú dirás, ¿y es que acaso no basta con eso, pastor? ¿Acaso la palabra tiene algo más todavía? ¿Sabes? Yo decido buscar y clamar a Jesucristo para restaurar mi adoración a Dios. Para restaurar mi adoración a Dios, yo decido creer y obedecer a Jesucristo. Pero permíteme terminar la historia que Dios nos ha regalado el día de hoy. Puede ser tu historia, puede ser mi historia. Y por favor repite conmigo, para restaurar mi adoración a Dios, yo decido agradecer a Jesucristo. Ay, santo Dios. Porque es que después del milagro nos olvidamos de dar gracias. Somos buenos para decirle a nuestros niños de gracias. Y nos encantamos cuando son bebés y por primera vez dicen gracias. Y nos reímos. Pero tú das gracias. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, cuando iban en camino hacia el templo para presentarse al sacerdote y vieron que todos fueron limpios, uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió, dio la vuelta, no cumplió con la ley, no fue donde el sacerdote, se arriesgó a que, a pesar de no presentarse al sacerdote y después llegar a la sociedad, fuera rechazado porque el sacerdote no había determinado que efectivamente era sano. Pero antes de eso, antes que la ley, antes que los ritos, antes que las opiniones, él vino, dice, y se volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesucristo, dándole gracias. Y este ni siquiera era judío, era un samaritano. Aleluya. Recuerdo una historia contada por un amigo pastor que me decía que, estando en un momento de gran necesidad, vio pasar a un indigente por la calle con su carrito de reciclaje. No todos los que tienen reciclaje son indigentes. Aclaremos eso, ¿no? Porque es una profesión como cualquier otra, reciclador. Y es de honra. Amén. Porque recogen lo que tú botas. Así que de alguna manera honran. Y dice que sale él a la calle y de pronto el indigente se lo queda viendo con su cara triste. Y le dice: ¿qué le pasa? Y él no sabía ni qué contestarle al indigente. Y de pronto una luz se le prende al pastor y le dice: es que necesito de Dios. ¿Y para qué fue eso? El indigente se volteó, fue a su carrito, sacó una Biblia y le dio todo lo que él necesitaba, sopa y seco, al pastor. Porque a veces pensamos que solo el pastor tiene esa característica, que solo el líder tiene esa característica, que solo el judío, según ellos, tenía la característica de venir y adorar a Dios. Pero Jesús resalta, y este era samaritano, como quien dice, el rechazado, el desechado. Esto es extraordinario. Dios quiere que cada principio de esta mañana te lleve a otro principio, y ese principio te lleve a otro principio, y no termina aquí, porque hay parte 2 el próximo domingo. Porque la Escritura es una fuente inagotable de la riqueza de Dios, tesoros escondidos, como dice Jeremías 33, para ti y para mí. Dios quiere que crezcamos y que seamos cada momento más y más bendecidos. Pregunta al maestro: ¿seré yo maestro? ¿Seré yo ese único que no se distrajo con el rito de mostrarse al mundo o al pastor o al sacerdote, sino que decidió regresarse y venir y mostrarse a Jesucristo, dar las gracias y glorificar a Dios? ¿Cómo alcanzó? ¿Qué inspiró a este hombre el restaurar la adoración, la gloria de Dios en su vida? El agradecimiento. Eso que se ha perdido tanto en esta época. Y yo creo que un corazón agradecido con Jesucristo restaura la adoración a Dios. Un corazón agradecido con Jesucristo restaura la adoración a Dios. No sé si cada día le das gracias a Dios por un nuevo día, sin importar cómo amaneció, frío o caliente o helado. No sé si cada noche le das gracias a Dios y le das gracias a Jesús. Tuve una experiencia hace cerca de 20 años, más de 20 años, cuando por causa de una úlcera botaba sangre por todos los orificios de mi cuerpo.
por el ano, por la boca, por las narices, y estaba completamente desangrándome en ese momento. Y tuve un leve momento de conciencia cuando vi que los médicos corrían desesperados a ponerme aparatos y tratar de contener la sangre que botaba por todas partes. Y en ese momento, ¿sabes qué atiné a decir? Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo en mi vida. Gracias. Hoy recordé eso. Darle gracias a Jesús. Darle gracias a Jesús. Yo no sé si ya tú no alabas para mostrar que cantas o tocas un instrumento. Qué bien lo tocas. Si ya no predicas para mostrar que eres un maestro de la predicación. Si ya no sirves para demostrar que lo haces mejor que los demás. Si ya no diezmas y ofrendas para mostrar cuán generoso eres, sino que ahora todo lo haces para glorificar a Dios a través de Jesucristo. Así que, hermano, levanta tus manos como ofrenda de acción de gracias a Dios. Por un momento, por favor. Levanta tus manos a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él hará contigo, por lo que Él hará con tu familia, por lo que Él hará con tu vida, con tu país, por lo que Él hará esta semana con Venezuela. Dale gracias a Dios y glorifícalo. Y glorifícalo. Dile: Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mí. Y gracias por lo que harás en mí, en mi familia y en mi casa. Sabes, me gusta cómo termina esta historia. Me gusta profundamente cómo termina esta historia. Hace 30 y pico de años, el ateo maldecía porque un cura estaba en la reunión a la cual me habían invitado y yo no quería estar allí. Y le había dicho al amigo que me había invitado a esa reunión de parejas: no quiero ver un cura ahí, ni a un pastor. El ateo maldecía por eso. Pero fue tal el amor y la misericordia de Dios con el ateo en esos 3 días, que cuando llegué a casa y estaba Anita, la que era empleada de nosotros, con su hijo, cuidando a mis 2 hijas mientras mi esposa y yo estábamos en ese retiro, y llegué inundado de la misericordia y del amor de Dios sin conocerlo, sin conocer a Jesús. Y lo único que pude hacer allí, tomado de la mano de mi esposa, tomado de la mano de mis hijas, no habían nacido mis hijos aún, de la mano de Anita y de su hijo José Luis, y les dije: vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Y una voz interna me gritaba a la mente racional e intelectualoide y comunistoide, diciéndome: Héctor Jiménez, ¿qué haces dándole gracias a un Dios en el que no crees? Y algo pasó. El Espíritu Santo, supe después que era Él, vino a mi vida y tomé una decisión. Y tomado de la mano, deseché esa voz y dije: Dios y Padre, gracias. Y eso cambió mi vida. Dice, versículo 17, respondiéndole Jesús a ese
el único que vino, el único que regresó, el único leproso que volvió. No, ya no era leproso, ya no era ningún leproso. Y Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe ya no solo te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Aleluya, aleluya. La restauración de la verdadera adoración es signo de salvación. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.